Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que estaría sentado aquí, frente a extraños y confesando mi historia, me habría reído en sus caras. Pero aquí estoy. María. 61 años. Casada la mayor parte de su vida. Y las decisiones del año pasado todavía resuenan en mí como una tormenta silenciosa que nunca termina. Antonio, mi marido, es siempre el que lidera. El que tiene un plan. El que se atreve a arriesgarse. Y yo siempre sigo detrás con confianza. Pasamos décadas juntos, criando a nuestros hijos y construyendo un futuro aparentemente seguro. Pero ¿qué sucede cuando esa seguridad se convierte en una prisión? Cuando el anhelo, un anhelo real y auténtico, susurra desde un lugar que nunca he conocido. Y así empezó todo. Una vaga sugerencia. Un pensamiento pasó por mi mente. No es un sueño ni una fantasía. Era algo descabellado. Poco realista. Pero parecía claramente. Esa noche, Antonio y yo acabábamos de terminar de comer. Los platos estaban recogidos y la copa de vino todavía estaba a medio camino sobre la mesa. Nos sentamos y hablamos sobre nuestros hijos, nuestros planes de jubilación y nuestro futuro. Antonio parecía más distante de lo habitual, como si escondiera algo en su interior. Pensé que era solo una de las etapas naturales del matrimonio. Pero entonces, de repente, dijo algo que me dejó atónita. Quiero que estés con otra persona. Esas palabras salieron como un puñetazo frío en mi corazón. Al principio pensé que estaba bromeando. Pero no hablaba completamente en serio. ¿Qué quieres decir? Susurré. Aunque ya sentía la respuesta. Todavía necesitaba escucharlo decirlo. Antonio se reclinó en su silla, sorbiendo su vino como si esto fuera lo más normal del mundo. He estado pensando mucho. María. Dijo con calma. Quiero verte con alguien más. ¿Alguien más joven? En ese momento, una ola de emociones me invadió, miedo, confusión y algo más. Una curiosidad que no me atrevía a admitir. Sus palabras eran como electricidad en el aire, despertando emociones que pensé que habían desaparecido hacía mucho tiempo. En los días siguientes, vivimos en un silencio tenso, evitando mirarnos a los ojos y manteniendo nuestros pensamientos en silencio. No volvemos a mencionar el tema y trato de no pensar en ello. Pero ese pensamiento echó raíces, creciendo lentamente en mi mente, nutrido por cada momento de silencio. Una semana después, Antonio volvió a mencionarlo. Esta vez con voz firme y decidida. Encontré a alguien. Dijo. Como si estuviera hablando de una reserva en un restaurante. ¿Qué? Pregunté temblando de sorpresa. Cerró el periódico con la mirada tranquila. Como si aquello fuera lo más normal. Son 2 jóvenes. Miguel y Javier. Creo que serán perfectos. La habitación pareció girar y sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. ¿Estás diciendo la verdad? Susurré, sin creer lo que oía. Antonio asintió. Sus ojos firmes y seguros. Créeme. María. Esto será bueno para nosotros. Había confiado en él toda mi vida y ahora me estaba llevando a un lugar que no podía entender. Pero además del miedo, había una pequeña llama de curiosidad ardiendo dentro de mí. La idea de ser deseada por alguien más joven. Alguien que me ve no como una mujer de 61 años, sino como algo más. Es a la vez aterradora y seductora. Ese fin de semana, Antonio organizó que nos encontráramos con Miguel y Javier en el bar de un hotel en el centro. Era un lugar moderno y lujoso. Lo suficientemente lejos como para que no nos topáramos con nadie que conociéramos. Cuando llegamos, Antonio estaba tan tranquilo y confiado como siempre.
Pero yo sentí como si estuviera caminando hacia una tormenta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mis manos estaban sudorosas. Casi esperaba que esos dos tipos no aparecieran. Tal vez esto era solo un sueño extraño en la imaginación de Antonio. Pero luego entraron. Miguel y Javier. Con una energía que parecía llenar toda la sala. Son mucho más jóvenes de lo que imaginaba. Miguel era alto y fuerte. Irradiaba una tranquilidad inusual. Y Javier. Con su sonrisa fácil y sus ojos cálidos. Miró alrededor de la habitación hasta detenerse en mí. Antonio se levantó para saludarlos como viejos amigos y yo me senté allí, sintiéndome perdida en un sueño de fantasía. El suelo bajo mis pies pareció desaparecer, dejándome flotando en una realidad que apenas estaba empezando a reconocer. Y en ese momento supe que había cruzado un umbral del que no podía volver atrás. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que estaría sentado aquí, frente a extraños y confesando mi historia, me habría reído en sus caras. Pero aquí estoy. María. 61 años. Casada la mayor parte de su vida. Y las decisiones del año pasado todavía resuenan en mí como una tormenta silenciosa que nunca termina. Antonio. Mi marido. Es siempre el que lidera. El que tiene un plan. El que se atreve a arriesgarse. Y yo siempre sigo detrás con confianza. Pasamos décadas juntos, criando a nuestros hijos y construyendo un futuro aparentemente seguro. Pero, ¿qué sucede cuando esa seguridad se convierte en una prisión? Cuando el deseo real y auténtico, susurra desde un lugar que nunca he conocido. Y así empezó todo, una sugerencia vaga. Casi irreal al principio. Pensé que era una broma cuando a Antonio se le ocurrió esa loca idea esa noche. Con los platos recogidos y las copas de vino medio vacías sobre la mesa. Recordábamos a nuestros hijos adultos. Nuestros planes de jubilación y el futuro. Antonio parecía más distante que de costumbre. Como si escondiera algo en su interior. Pensé que era solo una de las etapas naturales del matrimonio. Pero de repente dijo. En voz baja y algo misteriosa, quiero que estés con otra persona. Dijo. Su mirada firme e inquebrantable. Al principio sentí como si me hubieran rociado con agua fría. No estoy seguro de haberlo oído bien. Quizás esta era su manera de renovar el fuego en nuestro matrimonio. Pero no. Antonio hablaba completamente en serio. ¿Qué quieres decir? Susurré. Aunque ya sentía la respuesta. Todavía necesitaba escucharlo decirlo. Antonio se reclinó en su silla, sorbiendo su vino como si esto fuera lo más normal del mundo. Lo he pensado muy detenidamente. Quiero verte con otra persona. Alguien mucho más joven. Y luego. Ese fin de semana. Antonio organizó que nos encontráramos con Miguel y Javier en el bar de un hotel de la ciudad. Era un lugar elegante y moderno. Lo suficientemente lejos como para que no nos topáramos con nadie que conociéramos. Cuando llegamos, Antonio estaba tan tranquilo y confiado como siempre. Pero yo sentí como si estuviera caminando hacia una tormenta. Mi corazón latía con fuerza y mis manos estaban sudorosas. Casi esperaba que ellos dos no aparecieran. Tal vez esto fue solo un sueño extraño que Antonio imaginó. Pero entonces entraron. Miguel y Javier. Con una energía que parecía llenar la habitación. Miguel y Javier se acercaron. Cada uno con una mirada única que me hizo incapaz de quitar la vista de encima. Miguel era alto. Musculoso. De aspecto serio. Piel bronceada y una mirada penetrante que me confundió. Javier fue más gentil. Su agradable sonrisa y sus ojos traviesos recorrieron la habitación hasta aterrizar en mí. Antonio se levantó para saludarlos como viejos amigos y yo me quedé allí sentado, sintiéndome perdido en un sueño extraño. María. Ellos son Miguel y Javier.
presentó Antonio, devolviéndome a la realidad. Miguel fue el primero en extender la mano. El apretón fue firme pero nada dominante. Encantado de conocerte. María. Dijo en voz baja y suave. Javier sonrió con picardía. Eres más hermosa de lo que imaginaba. Bromeó suavemente. Sus ojos brillaban con un poco de picardía. En ese momento me di cuenta de que había cruzado un umbral sin vuelta atrás. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Como los tambores de ansiedad y anhelo mezclándose en una sinfonía salvaje. La habitación. Con su diseño moderno y elegante. Resulta familiar y extraña al mismo tiempo. Los detalles cromados brillaban bajo la suave luz. Y el paisaje urbano de abajo parecía muy lejano. Como un sueño resplandeciente fuera de su alcance. Como el cielo nocturno capturado en fragmentos de vidrio. Antonio estaba parado cerca de la pequeña barra. Sus movimientos lentos y cuidadosos mientras servía el vino. Pero sus ojos nunca me dejaron. Es como un director dirigiendo un baile silencioso. Esperando que suene la primera nota. Me sentí confundida. Mis manos se deslizaron ligeramente sobre el vestido. De repente se volvió demasiado apretado y demasiado atrevido. Pero antes de que pudiera hundirme en la ansiedad. Miguel y Javier se acercaron. Dos presencias diferentes que me devolvieron a la realidad. Miguel fue el primero en acercarse. Dando cada paso con la confianza de quien sabe hasta dónde puede llegar sin sobrepasar sus límites. Su cálida mano encontró la mía. Un toque que era a la vez familiar y extraño. No hubo prisa. Solo una tranquila estabilidad que gradualmente desenredó la tensión que se apretaba en mi corazón. Haciéndome sentir en control de mí mismo. María. Le susurró Antonio al oído. Su aliento rozando suavemente su oído. Lo que quieras. Lo seguiré. Javier se inclinó desde el otro lado. Con una sonrisa traviesa parpadeando en sus labios. Su presencia ligera. Llena de energía juguetona. Bailando al borde del momento. Como una electricidad estática. Como esta noche. Susurró. Sus dedos rozaron suavemente la cintura de María. Creando una sensación que la hizo estremecerse levemente. Sin presión. María se sintió atraída por su atracción gravitacional. Por un lado estaba la tranquilidad de Miguel. Y por el otro la alegría de Javier. Los dos hombres eran opuestos pero creaban una armonía que la dejaba sin aliento. Antonio permaneció en silencio en un rincón de la habitación. Con la copa de vino girando suavemente en su mano. Observando con una mirada paciente y expectante. Este era el momento que todos habían estado esperando. Tragó. Sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta y su mente corría entre el miedo. La duda y el deseo. ¿Qué estás haciendo? Esta no es la persona que ella pensaba que era. Sin embargo. Aquí estaba ella. Tambaleándose al borde de algo emocionante y excitante. La risa de Javier rompió el ambiente silencioso. Gentil y cálido. Disipando la tensión que flotaba en el espacio. No pienses demasiado. Dijo en voz baja. Tenemos toda la noche. Sus palabras fueron un ancla que la sacó de sus pensamientos en espiral. El vino pareció correr por sus venas. Aflojando poco a poco sus reservas. Y con un ligero suspiro decidió dejar de sentirse culpable. Tal vez. Solo por esta vez. Podría dejarse llevar sin arrepentirse. Podría permitirse sentir sin temor a las consecuencias. La mano de Miguel se deslizó suavemente por su espalda. Llevándola hasta el sofá en medio de la habitación. La sensación del cuero frío de la silla tocando su piel la hizo sentir relajada y la tensión desapareció gradualmente de sus hombros. Javier se sentó a su lado. Lo suficientemente cerca como para que su muslo tocara el de ella. Su sonrisa aún presente.
Y sus dedos dibujaron suavemente pequeños círculos en su brazo. Tanto juguetones como intencionales. «Mira», susurró Javier. En voz baja. «No hay necesidad de apresurarse. Somos solo nosotros». Los labios de María se curvaron en una pequeña sonrisa. Una luz de alivio brilló en su pecho. Era extraño que aquí, entre estos dos hombres, se sintiera más reconocida que nunca. Miguel se sentó a su lado y su presencia constante la hacía sentir aún más segura. Sus ojos estaban tranquilos. Como si estuviera contento de dejarla encontrar su camino a su propio ritmo. La forma en que su mano se colocó suavemente sobre su rodilla se sintió como una promesa en lugar de una coerción. Por primera vez en muchos años, María se permitió relajarse. La habitación pareció unirse al ritmo de la respiración colectiva. Y la tensión pasó gradualmente de la ansiedad a la anticipación. Cada toque, cada mirada tiene un significado tácito. Los dedos de Javier se deslizaron a lo largo de su brazo, siguiendo la línea de su clavícula. Su sonrisa se hizo más suave. Miguel colocó sus manos en su cintura, tocándola suave pero firmemente, manteniéndola quieta mientras el momento se desarrollaba lentamente. La voz de Antonio sonó desde un rincón de la habitación. «¿Cómo te sientes, María?» Su voz era baja, pero sus palabras estaban llenas de significado, devolviéndola al presente. María lo miró. Luego a los dos hombres que estaban a su lado, con una pequeña sonrisa en los labios, como si la sorpresa no la hubiera abandonado. «Creo», comenzó, dudando por un momento. «Creo que estoy bien». No fue una gran declaración, ni una aclaración, pero fue honesta y, por ahora, fue suficiente. Miguel se acercó y sus ojos oscuros brillaron bajo la suave luz. «Eso es todo lo que importa». Javier sonrió más ampliamente y le apretó suavemente la mano en broma. «Te lo dije». Su voz era suave pero significativa. «Estamos aquí para ayudarte». Y así, poco a poco, el peso de las dudas empezó a desvanecerse. Como los pétalos que caen de una flor. Antonio se apoyó contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados cómodamente. Pero sus ojos tenían la intensidad de alguien que había visto más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sus ojos oscuros eran ilegibles, como si miraran a un lugar muy alejado de la habitación. Como si estuviera contemplando los acontecimientos de esa noche desde la distancia. El aire entre ellos parecía denso, lleno de preguntas no formuladas, arrepentimiento y una extraña clase de liberación. María se preguntó brevemente si el hombre que había conocido durante tantos años seguía siendo la misma persona. O si silenciosamente se había transformado en alguien que ya no reconocía. Alguien con deseos más profundos de los que ella jamás imaginó. Se cubrió con la manta y la sensación de la tela áspera contra su piel era un recordatorio tangible de lo lejos que había llegado de la vida que creía comprender. El persistente aroma del perfume y la calidez de la manta susurraron la presencia de Miguel y Javier. Dos desconocidos que rompieron la monotonía de su matrimonio y despertaron algo en ella. Un anhelo. Una necesidad que encontraba aterradora en su extrañeza. No estaba segura si era un sentimiento de empoderamiento o cautiverio. Pero lo sentía. Los sonidos de la conversación en voz baja de Antonio y Miguel resonaron a través de la puerta entreabierta. No podía oír las palabras con claridad. Pero la armonía entre ellas la inquietaba. ¿Cómo puede Antonio estar tan tranquilo? Su calma parecía ser todo lo contrario del caos en su corazón, haciéndola sentir como si estuviera a la deriva. Finalmente, se puso de pie y el frío suelo de madera tocó sus pies, devolviéndola a la realidad. Levanté la mano hacia mi cabello y lo acaricié suavemente como si pudiera borrar los rastros de la noche anterior. Al llegar al umbral, dudé un momento, viendo a Antonio reírse levemente por algo que dijo Miguel.
Parecía aliviado. Más tranquilo. Como si una carga invisible se hubiera quitado de sus hombros. Dejando atrás a un Antonio al que no había visto en mucho tiempo. Cuando Antonio se dio cuenta de mí, se giró y sonrió. Extrañamente gentil y tranquilo. Buenos días. Saludó. Su tono como si lo de anoche no fuera importante. Miguel asintió hacia mí. Con las manos colgando libremente en los bolsillos. Como si esta fuera la mañana más normal del mundo. Javier salió del baño. Se secó las manos en los jeans y me dedicó una sonrisa traviesa. Espero que te sientas bien, dijo. Su tono ligero con un toque de picardía persistente de la noche anterior. Su confianza me hizo sentir incómoda. No por lo que dijo, sino porque reflejaba una verdad que no estaba preparada para afrontar. A esa parte de mí realmente le gustó. Intenté sonreír débilmente. A pesar de que dentro había una tormenta, confusión, culpa y curiosidad mezcladas. Los dos hombres intercambiaron algunas palabras más con Antonio y luego salieron por la puerta. Javier me dio un abrazo amistoso, deteniéndose un poco más de lo necesario. Mientras la mirada de despedida de Miguel contenía algo profundo. Tácito. Luego se fueron, dejándonos a Antonio y a mí en un silencio aplastante. Nos quedamos allí un buen rato sin decir nada. Antonio se apoyó en el mostrador de la cocina, revisando su teléfono como si lo que había sucedido fuera solo un momento fugaz. Algo de lo que necesitaba terminar. Miré su rostro, tratando de encontrar una señal. Cualquier cosa que traicionara sus emociones. Pero su expresión era incómodamente tranquila. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Su voz suave pero pensativa. Abrí la boca y luego la cerré de nuevo, tratando de expresar las emociones confusas de mi corazón. Yo, no lo sé. Admití. Mi voz apenas era más que un susurro. Antonio asintió como si esa respuesta fuera suficiente para él. Son muchas cosas, murmuró. Entiendo, pero ¿realmente lo entiendes? Porque parado aquí, bajo la fría luz de la mañana, ni siquiera estoy seguro de entenderlo. Con el paso del tiempo, nuestras vidas volvieron gradualmente a su ritmo familiar. Como si nada hubiera cambiado. Pero en realidad todo ha cambiado. Había un nuevo ritmo entre nosotros. Sutil pero innegable. Antonio parecía aliviado. Más interesado. Más tranquilo. Como si hubiera encontrado lo que buscaba. Pero junto con esa nueva paz llegó una distancia. Una frialdad indescriptible que me hizo preguntarme dónde estábamos. Una noche. Una semana después de esa noche. Me senté frente a Antonio a la mesa. El silencio entre nosotros era denso y pesado. Estaba leyendo algo en su teléfono. Su expresión se relajó de una manera que me hizo sentir extraña. Aparté mi plato de comida, dejándolo intacto. Y junté las manos en mi regazo. ¿Antonio? Comencé. Mi voz vacilante. ¿De qué se trató realmente esa noche? Levantó la vista con expresión pensativa pero impredecible. ¿Qué quieres decir? Respiré profundamente, tratando de mantener la calma. ¿Se trata solo de la experiencia o es algo más? Antonio colgó el teléfono y se reclinó en su silla. Se trata de libertad, dijo en voz baja. Libertad de expectativas. De la carga de lo que creemos que debería ser nuestro matrimonio. Sus palabras fueron como un puñetazo en mi pecho. En ese momento me di cuenta de que, para Antonio, esa noche fue una liberación. Una forma de escapar de las expectativas asfixiantes que nos habíamos puesto el uno al otro. Pero para mí es algo mucho más complicado. No se trata solo de libertad. Se trataba de descubrir partes de mí que nunca había conocido. Partes que no estaba seguro de querer afrontar.
¿Estás más feliz ahora?, pregunté. Mi voz apenas audible. Los ojos de Antonio se suavizaron y por un momento vi un destello del hombre del que me había enamorado. Creo que sí, admitió. Pero la felicidad es complicada. Y así. La conversación terminó, dejándome con más preguntas que respuestas. Cuando Antonio regresó con el teléfono, miré por la ventana y vi las luces de la ciudad parpadear en la oscuridad. El peso de esa noche aún persistía, como una sombra que se extendía sobre nuestro matrimonio, transformándolo en algo irreconocible. En las semanas siguientes, traté de encontrar mi equilibrio. Traté de comprender lo que esa noche se había abierto en mí. Pasé horas perdido en mis pensamientos, reviviendo momentos con Miguel y Javier, tratando de darle sentido a los deseos que habían surgido. Pero cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que la respuesta no sería fácil de encontrar. Antonio había encontrado la paz y la liberación. Pero yo todavía estaba buscando significado, cierre y algo de comprensión. Mientras permanecía despierto por la noche, mirando al techo, sabía que mi viaje estaba lejos de terminar. El camino por delante está lleno de incertidumbre, entrelazado con las complejidades del deseo, el amor y la libertad. Y lo único que sé con seguridad es que nunca volverá a ser lo mismo. María permaneció inmóvil en medio de la moderna habitación del hotel, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El peso de la expectativa pesando pesadamente sobre sus hombros, asfixiándola. Las tenues luces de la ciudad de Valencia brillaban fuera del gran ventanal. Pero esa belleza parecía lejana, ya sin importancia. Lo único en lo que podía concentrarse era en el silencio opresivo de la habitación. La tensión silenciosa que parecía estallar entre las 4 personas. Antonio se recostó en el sillón, agitando su vaso de whisky con practicada indiferencia. Aunque María sabía que no era así. Sus ojos siguieron cada movimiento de ella, llenos de ardiente paciencia. Él estaba esperando. Esperando que ella rompiera el silencio. Esperando que ella se sometiera. Esperando que ella estuviera de acuerdo con lo que él había arreglado. Está claro que para Antonio esta es más que una simple noche de placer, era una prueba. Una prueba de control, de lealtad y de su voluntad de aceptar el guión que él había escrito para sus vidas. Miguel y Javier estaban a ambos lados de María, intercambiando miradas. Su confianza inicial aparentemente vacía. Como si sintieran que algo andaba mal pero no pudieran identificarlo. Sus sonrisas fáciles se han desvanecido, reemplazadas por inquietud. Como actores que se dan cuenta de que el guión que les dieron ya no resuena con las emociones de la audiencia. María podía sentir los ojos de Miguel sobre ella. Su mano en su brazo. Como para tranquilizarla. Pero solo aumentando el caos dentro de ella. Esta ya no era la energía que había sentido cuando los conoció por primera vez. En ese momento. Fue emocionante. Como una liberación. Un escape del aburrimiento de la vida cuidadosa que había construido. Ahora. Se sentía como una trampa en la que ella había entrado voluntariamente. Pero no sabía cómo salir. La voz profunda y tranquila de Antonio rompió el silencio. ¿En realidad?, preguntó. Con la cabeza ligeramente inclinada como si la desafiara a decir que no. ¿No es esto lo que quieres? Esas palabras flotaron en el aire, pesadas y de reproche. A María se le hizo un nudo en la garganta y trató de contenerse para no gritar, «No, esto no es lo que quiero». Pero la verdad era que una parte de ella tampoco sabía lo que quería. Había pensado que la emoción de esa primera noche despertaría algo real. Algo duradero en su interior. En cambio, la confundió aún más. Aún más confundida acerca de sí misma. «Yo», comenzó. Pero las palabras desaparecieron en su lengua.
Miguel le apretó suavemente la mano como para animarla a decir lo que necesitaba decir. No tienes que hacer esto. Sabes, dijo suavemente. Su voz con una sorprendente sinceridad. Javier junto a él también asintió con la cabeza. Sí. Si no te sientes cómodo. Dímelo. En ese momento. María se sintió un poco agradecida hacia ellos, al menos le habían dado una salida. Un salvavidas en medio de la tormenta de las implacables demandas de Antonio. Pero justo cuando pensaba en correr ese riesgo, sintió los ojos de Antonio taladrándola, instándola a seguir el guión. Vamos. María. Dijo Antonio, con un dejo de peligro en su voz. No empieces así. Estuve bien. ¿Estuve bien la última vez? ¿Qué ha cambiado? María respiró hondo, intentando que no le temblaran las manos. Todo ha cambiado. Quiso decir. Yo he cambiado. Pero sabía que Antonio no lo entendería. Para él. Ella era solo un personaje de una historia que él ya había escrito. Una historia en la que ella desempeñaba el papel de una mujer libre y liberal. La realidad de su conflicto interno no coincidía con ese escenario. Ella se volvió hacia él y su voz finalmente encontró algo de fuerza. Lo que ha cambiado es que ya no quiero hacer esto. Sus palabras sonaron como una bofetada, dejando un silencio de asombro en el aire. Los ojos de Antonio se entrecerraron. Sus labios se tensaron y los músculos de su mandíbula se tensaron. María pudo ver la decepción en su rostro, seguida inmediatamente por la irritación. ¿En serio? María, murmuró, dejando el vaso con un clic audible. ¿De verdad quieres echarte atrás ahora? Ella enderezó la espalda, reuniendo toda la determinación restante en su corazón. Sí. Dijo con firmeza. Deseo. Antonio la miró durante un largo rato, con expresión ilegible. Luego, sin decir palabra, se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, con las manos hundidas en los bolsillos. Se quedó allí, mirando las brillantes luces de la ciudad. La tensión entre ellos dos como una cuerda larga y tensa. María se volvió hacia Miguel y Javier, dedicándoles una sonrisa de disculpa. Lo siento, susurró María. Esto fue un error. Miguel se encogió de hombros, con expresión agradable y comprensiva. Está bien. No te preocupes, dijo en voz baja. Javier asintió y su sonrisa traviesa regresó, aunque no llegó a sus ojos. No te preocupes. Lo entendemos. Los dos intercambiaron una mirada antes de girarse hacia la puerta. Cuídate, María, dijo Miguel por encima del hombro mientras salían de la habitación, dejándola a ella y a Antonio solos en un silencio aplastante. Durante mucho tiempo nadie dijo nada. María podía sentir la decepción de Antonio como una nube de tormenta flotando en el aire. Pero no le importaba. Por primera vez en mucho tiempo tomó una decisión. Una decisión por sí misma. Finalmente, Antonio se alejó de la ventana, con expresión dura e impredecible. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz fría. María lo miró directamente a los ojos, sin pestañear. Ahora me voy a casa, respondió simplemente. Antonio sonrió, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Eso es todo? Eso es todo, respondió María. Y con eso, se dio vuelta y caminó hacia la puerta. Su corazón latía con fuerza, pero sus pasos eran firmes. Ella sabe que esto es solo el comienzo. Habría consecuencias y Antonio probablemente intentaría manipularla para que regresara. Pero en ese momento ella ya no quería estar en el juego. Al salir al aire frío de la noche, María sintió que una extraña sensación de paz la invadía.
No sabía lo que le deparaba el futuro. Pero por primera vez en años, sintió que tenía el control de su propia historia y que, se dio cuenta, era la única emoción que realmente necesitaba. María se quedó mirando la puerta. Mucho después de que Antonio la cerrara de golpe. El sonido todavía resonaba en su mente. Se quedó allí, en la penumbra de la habitación del hotel, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. El aire en la habitación parecía denso, como si las paredes estuvieran presionando contra ella. Una parte de ella todavía se aferraba a la esperanza de que Antonio regresara. Se disculpara o dijera algo para borrar la fealdad del momento. Pero el silencio que siguió fue absoluto y se tragó toda esperanza restante. Miguel junto a ella se aclaró la garganta levemente. Confundido. Escucha, María. No hace falta que nos expliques nada. Está bien. Javier asintió con la cabeza. En serio. Lo entendemos. No le debo nada a nadie. María forzó una débil sonrisa. Gracias. Susurró. Pero las palabras eran huecas. Fue lo correcto decir. Pero no la hizo menos rota por dentro. Los dos hombres intercambiaron miradas. Aparentemente entendiendo que su presencia ya no era necesaria. Si necesitas algo, llámanos, dijo Miguel con voz amable antes de que ambos caminaran hacia la puerta. Cuando se fueron, María se sentó en el borde de la cama y dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Finalmente sola, dejó que todas sus emociones reprimidas estallaran. Las lágrimas que había estado conteniendo durante su enfrentamiento con Antonio finalmente estallaron y rodaron cálidamente por sus mejillas. Se llevó las manos a los ojos, intentando dejar de llorar. Pero fue en vano. No solo estaba llorando por lo que había sucedido esa noche, estaba llorando por todo lo que había conducido a este momento. Por todos los años de intentar hacer feliz a Antonio. De doblegarse para encajar en la imagen que él quería. Recordó cuántas veces se había comprometido. Había perdonado su ira. Había justificado su impaciencia. Solo porque se había convencido de que era parte del amor. Pero esta noche, estando en esa habitación, se dio cuenta de una verdad dolorosa: el amor nunca debería sentirse tan sofocante. A la mañana siguiente, la pálida luz del sol invernal entraba por la ventana y se reflejaba en la calle cubierta de nieve. María se envolvió bien en su abrigo mientras salía del hotel. El aire frío le tocaba la cara. A medida que se acercaba al departamento que compartían ella y Antonio, sus pasos se hicieron más pesados. Sabía que él esperaría y, en el fondo, sabía que hoy marcaría el principio o el final de todo. Antonio estaba sentado a la mesa del comedor cuando ella entró. Su mandíbula estaba tensa. La tensión era evidente en cada gesto. Él no la miró de inmediato. Sus dedos tamborileaban constantemente sobre la superficie de madera. Cuando sus ojos finalmente se encontraron, su expresión era fría. Su voz áspera y sin calidez. Siéntate, ordenó. María se sentó lentamente, con el corazón a punto de hundirse. Antonio se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. ¿Te das cuenta de lo que hiciste anoche?, comenzó. En voz baja pero llena de ira controlada. Me humillaste, María. Delante de ellos. No fue mi intención, dijo María en voz baja, mirándose las manos. Yo no puedo hacer eso. Antonio. No está bien, dijo María con la voz temblorosa. ¿No es así?, repitió Antonio sarcásticamente. Una risa amarga escapó de sus labios. Prometí que superaríamos esto juntos. No se te permite echarte atrás solo porque de repente no te sientes bien. María sintió que su corazón latía más rápido.
La ira crecía en su corazón. Pensé que podía hacerlo. Pero cuando llegó ese momento, me di cuenta de que no podía. No estoy listo. El rostro de Antonio estaba distorsionado por la incredulidad. ¿Te importan mis sentimientos? Parado allí y sabiendo que te retiraste ante ellos. Me haces sentir humillado. No soy responsable de tus sentimientos. ¿Antonio? Respondió María. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerse. Me empujaste a hacer algo para lo que no estaba preparado y ahora me culpas solo porque dije que no. Antonio golpeó la mesa con la mano, sorprendiéndola. Eres muy egoísta. María. Dijo con dureza. ¿Después de todo lo que he hecho por ti es así como me pagas? ¿Humillarme así? A María le dolía el corazón. Pero una chispa de ira la recorrió. Estaba tan cansada. Cansada de ser manipulada. Cansada de tener que asumir siempre la responsabilidad de cosas que no eran culpa suya. Esto no se trata de ti, Antonio. Y no se trata de lo que has hecho por mí. Se trata de que finalmente me defienda. Antonio la miró fijamente, con los ojos oscurecidos por la indignación. Eres tan desagradecido. Susurró. Ingrato y lamentable. Dentro de María algo cambió. No ira ni tristeza, sino claridad, una comprensión profunda y silenciosa de que todo entre ellos estaba irreparablemente roto. Ya terminé. Susurró. Con voz firme. Antonio quedó atónito. Su expresión cambió por la sorpresa. ¿Qué quieres decir con que ya terminaste? Quiero decir. Ya no puedo seguir así. Dijo María, sin que su voz flaqueara. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando no es así. No puedo seguir perdiéndome solo para mantener este matrimonio. Por un momento. Antonio pareció confundido. Abrió la boca como si quisiera discutir. Pero no pudo decir una palabra. En lugar de eso, se levantó de la mesa y su silla chirrió en el suelo. Sin decir más, salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Las semanas siguientes pasaron como una nube. María se queda con una vieja amiga, intentando recomponer su vida. Antonio no llamó. No envió mensajes de texto y, extrañamente, ella no sintió la pérdida como pensaba. Por supuesto, hubo momentos de tristeza. Momentos en los que extrañaba a Antonio. El hombre que una vez había amado. Pero esos momentos fueron fugaces y luego fueron reemplazados por una creciente sensación de alivio. Comenzó a ir a terapia, eliminando gradualmente las capas de dolor y enojo que se habían acumulado a lo largo de los años. Se volvió a conectar con amigos que había olvidado. Comenzó a escribir un diario e incluso tomó una clase de cerámica. Algo que siempre había querido hacer pero nunca tuvo tiempo. Y una tarde tranquila, con las manos cubiertas de barro, María se dio cuenta de algo profundo: no estaba rota, ella está sanando. Y si bien el proceso es doloroso, también es increíblemente hermoso. Por primera vez en años, se sintió libre, libre para explorarse a sí misma más allá de sus roles de esposa, compañera y cuidadora. Libertad para cometer errores y aprender de ellos. Todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. Incertidumbre sobre lo que nos deparará el futuro. Pero María ya no le tiene miedo a lo desconocido. Lo aceptó, sabiendo que cualquier cosa que le deparara el futuro, lo afrontaría a su manera. Y quizás solo eso sea suficiente.